Hola, muy buenas. Bueno, yo quería hablar un poco de software libre, aunque no solo de software libre, sino un poquito de todo el software en general y ver un poco las ventajas de poder utilizar software libre. Y todo esto orientado dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, que es de donde yo vengo, donde hay distintas titulaciones. Entonces hay titulaciones de ingeniería industrial, hay titulaciones de ingeniería informática, ingeniería técnico en informática. Entonces usamos un montón de software como ya veréis. Va a ser solo media hora, o sea que no os voy a aburrir. Y voy a empezar presentándome yo mismo, aunque ya estoy presentado. Entonces, bueno, me llamo Rafael Palacios y estoy en el departamento de sistemas informáticos, aunque mis asignaturas, yo imparto asignaturas de seguridad a los informáticos y de programación a los de primero industriales. Y también, bueno, también hay ingenieros técnicos. Bueno, pertenezco a la Universidad Pontificia Comillas y luego sigo manteniendo mi afiliación con MIT, porque estuve en MIT hace unos años, un poco gracias a los programas de intercambio que tenemos en la universidad con otras universidades extranjeras, europeas y americanas. Y, bueno, pues eso la verdad es que me vino muy bien en su momento. Bueno, nuestra universidad tiene ese aspecto que creo que no se ve muy bien. Está en Madrid, en la calle Alberta Aguilera, básicamente. Entonces quería empezar comentando un poco los tipos de licencias que hay. O sea, yo normalmente soy un gran defensor de software libre cuando estoy en la universidad y sin embargo cuando estoy en foros de estos donde solo se habla de software libre parece que yo soy el que habla de las cosas del mundo. Entonces, yo creo que es importante saber esto, o sea, todos los tipos de licencia que hay, y esto en un centro educativo pues a veces te hace que la opción de software libre no sea solo la única que debes coger. Entonces ahí, de los distintos tipos de licencia que hay licencias normales, digamos, de usuarios o de profesionales, que son las licencias típicas, pero esto normalmente pues es la opción más cara. O sea, de todas las opciones de licencia que hay, pues esta es la opción más cara. Hay que pagar una licencia y bueno, pues pagas y ya puedes usar ese software. Normalmente estas licencias tienen una característica que se suele llevar asociado un servicio de soporte. ¿Vale? O sea, que si tienes cualquier duda de usar la aplicación, pues puedes preguntar en algún sitio. También tiene derecho a actualizaciones, o sea que si hay algo que no funciona, pues normalmente, digamos, pones una reclamación o lo que sea y probablemente te van a contestar con una corrección a tu problema. ¿Vale? Y eso es un poco, digamos, el software normal de pago de toda la vida. Luego lo que pasa es que, claro, la gente que hace el software comercial, pues claro, son espabilados, ¿no? Y entonces a los centros de educación suelen proporcionar licencias especiales. Y son las que se llaman licencias educacionales. O sea que cuando tú vas a utilizar un programa, que es un programa comercial, lo vas a utilizar para educación, pues la empresa que hace ese programa te hace un descuento. Te hace un descuento porque lo que quiere es que la gente que se está formando aprenda sus herramientas, para que cuando luego pasen a la empresa, pues digamos esas sean las herramientas que se utilicen. ¿Vale? Y aquí, bueno, depende un poco de las empresas, pero los que tienen más política educacional, los que tienen menos, pero esa es la otra opción que existe. Entonces estas licencias pues, tienen un descuento importante frente a la licencia oficial. A veces los programas tienen una limitación, o sea, si se supone que lo vas a utilizar para educación, pues hay programas que no, bueno, que tienen recortada alguna de las funcionalidades o que valen para problemas pequeños, pero no valen para problemas grandes, y así, digamos, limitan un poco que puedas comprar una licencia educacional y la puedas aplicar en la empresa, pues, digamos, para ganar dinero tú. Y normalmente estas licencias no proporcionan soporte, o sea que, claro, no tienes derecho, digamos, a reclamar si algo no funciona, ni se supone que deberías tener dudas, pero claro, si tú eres el profesor y explicas no sé qué y utilizas este programa, pues se supone que tú lo sabes manejar, ¿no? No deberías estar preguntando. Entonces eso es un poco una diferencia. Y bueno, esto hace que mucho del software que se utiliza en universidades, o me imagino que aquí también ocurrirá, es software comercial, pero acogiéndose a una licencia educativa.